Por la gran... Bienvenidos a Ve a la Vara, el noticiero para quien no ve noticias, y como todas las semanas empezamos con nuestros titulares. La cosa se puso muy fea. Como les habíamos advertido en nuestro primer episodio, empezó la campaña, nos guste o no. Y el viernes pasado la campaña de Laura Fernández presentó su plan de gobierno, en donde la candidata dio algunas declaraciones algo inquietantes. Y si viéramos una escalada en el sicariato o en delitos asociados al crimen organizado, a solicitar a la Asamblea Legislativa restricción de levantamiento o suspensión de garantías individuales. Ok, según la página 25 del plan de gobierno de Fernández, su estrategia en cuanto a seguridad es implementar un programa integral de seguridad y justicia, el cual tiene 10 estrategias y 80 acciones. Dentro de la segunda estrategia, llamada Combate al Crimen Organizado, está la acción de la que les habló Fernández, la cual lee así: tramitar ante la Asamblea Legislativa, en casos estrictamente necesarios, restricción de levantamiento o suspensión de garantías individuales para capturar delincuentes como sicarios o narcotraficantes, identificados en barrios de máximos puntos de calor, según reportes de la inteligencia policial. Esta autorización sería únicamente en casos excepcionales de conmoción interna o grave perturbación del orden público, la suspensión temporal y delimitada de ciertas garantías individuales en puntos de alta concentración de la actividad delictiva organizada. La suspensión excepcional establecerá los plazos máximos de su duración y no afectará derechos inderogables consagrados en la Constitución política. El objetivo de esta medida es la contención del crimen organizado y otros delitos graves como sicariato y narcotráfico. Ok, a ver, acá hemos dicho que la situación del narco es muy preocupante y tenemos muy claro el impacto tan grande que tiene en la seguridad nacional. Pero dice muchísimo de la falta de ideas de la campaña rodriguista el hecho de que suspender garantías individuales está en el segundo punto y cosas como prevenir violencia, crear trabajos para jóvenes y fortalecer la ciberseguridad están en el 8º y 10º punto respectivamente. Como acá sabemos que nadie puso atención en cívica, se los refrescamos, las garantías individuales están en el capítulo 4 de la Constitución, esa cosa que ahora todos quieren hacer a su imagen y semejanza como de lugar. Entre los artículos 20 y 49. Algunas de las más conocidas son el libre tránsito, el derecho a las comunicaciones privadas, la inviolabilidad de la vida, la libertad de expresión, de asociación, de reunión, de que no se le metan a la choza sin debido proceso. En otras palabras, dijeron en voz alta lo que tenían que decir en voz baja. Pero, ¿cómo funciona esto? ¿Puede quitarlas así como si nada ya? ¿Cuál es el rol de la Asamblea? ¿Van a hacer algo estúpido? Le respondemos todas esas en este momento, empezando por la última. Sí, no importa cuándo vea este video. Esto está previsto en nuestra Constitución política. Y quiero aclarar, eso se hace en barrios, en puntos específicos. Afortunadamente, el Poder Ejecutivo no puede aplicar la norma de manera unilateral. Desafortunadamente, tiene que pasar por la Asamblea, quienes tienen 48 horas para decidir al respecto y tendrían que decidirlo con una mayoría calificada de 38 votos. Ahora la cantaleta de los 40 diputados empieza a tener más sentido, ¿verdad? Porque las metas fijadas son ganar en primera ronda y con 40 diputados. Dígame una cosa, ¿usted quiere bajar las tarifas eléctricas? ¿Quiere eliminar las pensiones de lujo? ¿Quiere acabar con la impunidad de los delincuentes? Nada de eso será posible sin mayoría en la Asamblea Legislativa. Y realmente hay que trabajar fuerte porque logremos a Laura Fernández de presidenta y por lo menos 40 diputados de Pueblo Soberano. Sí. ¿Cuántos diputados ve realmente que podrían sacar? 40. Vamos a ser sinceros aquí en confianza. Si cualquier otro partido estuviera pidiendo 40 diputados, pidiendo reelección en periodos consecutivos y proponiendo suspender garantías individuales en su primer evento de campaña, todos los noticieros estarían diciéndoles dictador las 24 horas del día. Porque no es como que lo negaron o dijeron que a Laurita se le sacó de contexto. La misma Pilar Cisneros lo admitió en un audio hace poco. Es una idea que el presidente Rodrigo Chávez ha venido madurando y madurando a ver si es necesario hacer este levantamiento de garantías constitucionales por sectores. Sin embargo, hemos estado esperando el criterio técnico del Ministerio de Seguridad al respecto y hasta el momento no se ha considerado necesario. Lo que Laura dijo es que ella también consideraría esa posibilidad. Y por supuesto, eso le pegó durísimo en las encuestas, ¿verdad? ¿Verdad?
Laura Fernández y Álvaro Ramos lideran la más reciente medición del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Los resultados confirman que ambos candidatos concentran las preferencias dentro de un escenario todavía marcado por la alta indecisión de los electores. A la puta. Ok, a la señora presidenta Fernández queremos decirle que todos son bromitas, o sea, aquí estamos entre amigos, que son un par de chistes de dictadores entre Pero ya en serio, la primera encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR, reconocido como el CIEP, nos da a Fernández como la clara puntera de la carrera con 25% de intención de voto, seguida de Álvaro Ramos con 7% y un empate a 3% entre Claudia Dobles y Ariel Robles. Todos los demás candidatos están por debajo del margen de error y además hay que notar que hay más gente dispuesta a votar nulo que la gente dispuesta a votar por Fabricio Alvarado, Natalia Díaz, Fernando Zamora, Ana Virginia Calzada, José Aguilar Berrocal, Luz María Alpizar y Juan Carlos Hidalgo. A todos los candidatos, más, yo creo que como que hay que empezar a hacer campaña, digo yo. El 75% de los costarricenses se declara sin afinidad partidaria, una tendencia que mantiene congelado el escenario electoral. Desde el CIEP se insiste en que este nivel de indecisión podría alterar completamente los resultados en los próximos meses. Recordemos que para ganar la primera ronda electoral se necesita un 40% de los votos emitidos. Si eso no se da, tenemos que ir a segunda ronda, como ocurrió recientemente en el 2002, 14, 18 y 22. Es cierto, Fernández está de primera y con buena diferencia. Y aunque no tiene fijo ganar en primera ronda, sus contrincantes no están haciendo mayor cosa para jalar gente, más que responder ante todo lo que haga o diga Fernández. Durante la presentación del Plan 2026-2030 de Pueblo Soberano, que, por cierto, eso no tiene la menor importancia. Esa portada con esas siluetas lo hace ver como los personajes desbloqueables más mierda de cualquier juego de peleas, mae. Fernández dejó claro que su intención es entrarle con un machete al Estado. Quiere vender el BCR, VIXA y hacer una reforma administrativa. Además, siguieron muy presentes con la frasecita esta de que son conservadores en lo social, liberales en lo económico, proponiendo meterle más rigor al proceso de naturalización y luego, hace unos días, haciendo un acuerdo algo transparente. Muchas gracias. Han estado trabajando duro, con corazón limpio, por el bien común. Un fuerte aplauso, por favor. El Foro Mi País, un grupo conservador de cristianos evangélicos, le dio su apoyo a Fernández el jueves 23 de octubre, en un evento en el que no dejaron entrar la prensa y firmaron un acuerdo en el que Fernández se compromete, entre otras cosas, a venerar la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Vamos a tener un episodio completo sobre ese tema más adelante, que lo trata mucho más a profundidad, pero no resulta extraño que ese es el mismo grupo que recibió a Chávez hace unos días cuando se derogó la norma del aborto terapéutico. Fernández, a diferencia de los otros candidatos, está buscando reducir ese 55% de indecisos de la encuesta del CIEP de manera muy obvia. No nos extraña que la candidata tenga más de estos eventos con grupos diferentes en donde trate de ganarse todos los votos que pueda. Lo decimos porque el primero en hacer berrinche por todo esto, adivinen quién fue, Fabricio Alvarado. Es totalmente falso que el sector conservador le esté dando su apoyo a Laura Fernández. Decir eso es una enorme ofensa a los miles de conservadores que no comen cuento. O sea, Fabricio dijo, suave, pero el que manipula al electorado con su fe soy yo. En septiembre el CIEP nos dio un 1%, igual que el dato que nos están vendiendo hoy. Pero empresas serias como Sid Gallup y Enfoques nos dieron un 15% y un 14%, números muy por encima de los demás competidores y que nos siembran en segunda ronda. Obviamente, la postura de Fabricio es 100% honesta. A él le preocupa su país y su gente. No es como que él tuvo las mismas ideas de mierda hace un mes y nadie le dio pelota, ¿verdad? Desde Zapote, con un gobierno de Nueva República, lo primero que haremos es decretar el estado de excepción para perseguir con todo al crimen organizado. Sin embargo, la encuesta del CIEP sí deja algo interesante de observar, que la mayor parte de la población indecisa se trata sobre todo de mujeres, jóvenes y personas con bajo nivel educativo, además de habitantes de la provincia de Limón, provincia con un porcentaje evangélico muy grande. Como que el acuerdo que firmó Laurita empieza a tener sentido, ¿verdad? El punto es que como se ve todo ahorita, hay una candidata haciendo campaña en todo lado y con todo el mundo y otros 19 que de Richard tienen salud. La jefa del despiche. A ver, seamos sinceros. Yo creo que todos, sin importar en qué trabajemos o hayamos trabajado, nos hemos echado un día. Así, agarrar un día y decir, sorry, estoy enfermo, en el brete para quedarse en la choza fumando mota y hablando con el gato. Lo que haga la gente normal. Es algo común, pero no cuando usted es la jefa del despacho de la presidencia ejecutiva del INAM.
La señora Katia Calvo ocupa actualmente el cargo de asesora en la presidencia ejecutiva del INAMU desde el inicio de esta administración. De acuerdo a nuestros registros, ella está incapacitada desde el 1 de abril hasta el 18 de noviembre, eso sí, de manera no continua, por lo tanto no se ha presentado claramente a laborar por cuestiones propias de la incapacidad. Por otra parte, el accidente laboral es uno de los motivos de la incapacidad que se le está extendiendo. El caso relacionado al que nos están preguntando se encuentra en investigación preliminar, lo cual está en proceso. Katia Calvo, asesora del INAMU, quien además es candidata a diputado por el Partido Pueblo Soberano por el 4º lugar de la papeleta de Limón, está siendo investigada de manera preliminar por asistir a actividades político-electorales mientras se encontraba incapacitada y percibía el 100% de su salario. Según información del INAMU, Katia Calvo tuvo 4 licencias que se extendieron del 24 de julio al 29 de septiembre. Luego, gestionó 2 incapacidades más del 1 al 13 de octubre y las 2 asambleas de Pueblo Soberano a las que fueron el 10 de agosto y el 7 de septiembre. O sea, en medio de las incapacidades. Acá es donde esto se empieza a sonar como la trama de un episodio de relleno de comedia de los años 90, cuando alguien se hacía el enfermo para ir a un partido de algo y lo agarró a la cámara de tele leyendo. Solo que la señora fue peor porque ella se cantó sola porque ella misma subió a redes sociales las fotos en las asambleas cuando estaba incapacitada. Durante el año, Calvo estaba incapacitada una vez por la Caja y 9 veces por el INSS, sumándose un total de 100 días de incapacidad durante el 2025. Según la normativa del INSS, un trabajador incapacitado queda inhabilitado para el desempeño de cualquier actividad pública o privada en cualquier horario, dentro o fuera del país, así como de prácticas académicas, educacionales, físicas o recreativas. Como dijimos al inicio, ¿quién nos ha echado un día de brete? El asunto acá es que Calvo se defendió diciendo: yo iba a postular mi nombre y el derecho a la participación política es una garantía constitucional. Así que ningún reglamento puede estar por encima de eso. Ok, a ver, está bien, sí, tiene derechos y nadie se los quita, pero no es como contradictorio de alguien del partido que dice venir a eliminar la corrupción y cortar a los mismos de siempre, tratar de decir, ay, madre, relájese, las reglas no se me aplican, cuando le señalan algo objetivamente incorrecto. Lo mencionamos básicamente porque este no es el primer trabajo de Calvo en algún ente estatal o municipal, ya que ella antes había trabajado como policía para la Municipalidad de San José, en donde fue despedida sin responsabilidad patronal. Ok, les voy a decir por qué, pero primero les voy a dar 10 segundos para que adivinen. Ok, piensen la cosa más aleatoria que ustedes quieran y denle, nada más piensen. Ok, pensaron. Ella fue despedida de la Muni de San José por aparentemente haber alterado o facilitado la alteración de boletas de horas extra de algunos policías. Pero esa no es la parte que tenían que adivinar, sino el hecho de que también la despidieron por haber consumido material pornográfico frente a subalternos durante horas laborales. ¡Bye! Esto no se puede inventar. O sea, para ponerlo en términos que la candidata a diputada va a entender, su currículum tiene menos sentido que la trama de una porno, porque pasó de policía municipal despedida sin responsabilidad patronal a jefa del despacho de la presidencia ejecutiva del INAMU y ahora quiere ser diputada, mae. ¿Qué putas? O sea, cuando empezamos a hacer veladora, nunca hemos pretendido decirle a ningún candidato, a ningún político, es más, a nadie, cómo hacer su trabajo, cómo vivir su vida. Pero vamos a empezar con unas reglas muy básicas. Número 1, si se va a incapacitar, no haga eventos de campaña. Número 2, si va a usar una incapacidad para hacer eventos de campaña, no lo suba a redes sociales. Y número 3, si va a ver porno durante su brete pagado con plata del Estado de la Muni, mínimo tenga algo de decencia, váyase al baño, hágalo privado, como una persona normal, ¿verdad? ¡Viva el equipo morado! Muy mal manejado. El pasado martes se originó en Quepos un terremoto que afectó a una gran parte del país. La Cruz Roja atendió a personas en crisis de ansiedad, se cayeron productos de varios supermercados y hasta hubo interrupciones en el tendido eléctrico. Pero nada, absolutamente nada de eso se compara con el terremoto que sucedió en el Deportivo Saprissa esta misma semana. Presidente del Deportivo Saprissa, Juan Carlos Rojas, no continuará frente al conjunto morado. Tras 14 años y 11 títulos, esta semana anunciaron que la era de Juan Carlos Rojas en el Deportivo Saprissa llega a su fin. Rojas anunció que vendió la totalidad de sus acciones en Horizonte Morado y dejará la presidencia del club en diciembre. Exacto, ya habíamos hablado de elecciones y política y animales y todo, ahora vamos con un tema de interés nacional, el monstruo papá. La salida de Rojas no es casualidad y responde a un contexto de gran endeudamiento. Para que se hagan una idea, en el 2023 Saprissa reportó una utilidad neta de casi 1.5 millones de dólares. Un año después, al cierre del 24, esa cifra se había transformado en una pérdida de alrededor de 2.5 millones de dólares más. O sea, eso es un deterioro financiero de 4 millones de años en 12 meses. O sea, para que se hagan una idea, eso equivale a que la ES hubiera fichado 2 veces a Keylor Navas al precio actual, mae. Se estima que las deudas del club ascienden hasta 17.417 millones de colones. El propio Rojas, en un intento por transparentar la situación, reconoció públicamente una
deuda bancaria de 18 millones de dólares en agosto del 25, pero dijo que todo estaba manejado, todo estaba bajo control. Saprissa acumula pérdidas que superan el 50% de su capital social, más una situación que según el artículo 201 del Código de Comercio de Costa Rica podría justificar la disolución legal de la sociedad. Me cago en la puta, más. El club, por tanto, no solo enfrenta una crisis financiera, sino una amenaza existencial, más. Esto luego a título morado. ¿Qué puta Saprissa? ¿Por qué cada 10 años o quiebran o se lo tienen que vender al primer hijo de puta que llega? Para esa gracia, véndamelo a mí a pago. No me puede ir peor que lo siento morado. Recordemos brevemente, más, que esta ni siquiera es la primera vez en este siglo que la ES está nada de quebrar por sus deudas. En el 2000 llegaron a un punto donde solo en intereses acumulaban 24 millones de colones al mes, para terminar generando una deuda de 1.374 millones de colones en aquella época, más. Fue de ahí que la ES se hace Sociedad Anónima Deportiva y empieza el proceso que terminaría con Jorge Vergara y OmniLife tomando el control mayoritario del equipo en el 2003. Después de eso, en el 2011, el Grupo Horizonte Morado compró ese 67% de Vergara para llegar a donde estamos ahora. Pero ya llega un momento que cuando llegábamos a las empresas... ¿Tocaban? No, sí, tocábamos. Y así veía más. Es Medford y Justice de Saprissa. No les abran. No les abran, vienen a pedir otra vez. No les abran, son majaderos. Pero la noticia que genera más preguntas sería, ¿quién es el comprador? Se trata de uno de los fundadores originales de Horizonte Morado en el 2011, Alan Kelso. Kelso es el presidente de Ecodesarrollo Papagayo S.A., el mismo que está detrás de mega hoteles como Hotel Marriott Costa Rica, Los Sueños Marriott Resort, el Hyatt Andas de Papagayo y la Marina de Herradura, pioneros de la especulación inmobiliaria y el desplazamiento de comunidades. Pero Kelso no es solo un despiadado desarrollador, es simultáneamente un ministro cristiano, conferencista y evangelista. Los medios detallan cómo construyó parte de su fortuna en los años 80. Fundó una estación de televisión cristiana de 24 horas y un programa de radio cristiano con millones de oyentes. Incluso fue asesor en comisiones presidenciales durante la administración de George W. Bush, con el fin de integrar principios cristianos en el mundo de los negocios. Porque si algo nos deja de lección este programa es que todo se empeora una vez se involucran los fucking gringos, más. Dentro de este conglomerado de inversionistas, un socio ha tenido siempre un peso específico notable. Teletica, uno de los principales canales de televisión y medios del país. La crisis reciente ha alterado significativamente el equilibrio de poder interno. Kelso es además una figura muy cercana a René Picado, el presidente de Teletica. A pesar de la sequía de títulos y el rendimiento frustrante, la base de seguidores morados sigue demostrando una lealtad inquebrantable. Se les digo de experiencia, yo me genero una puta úlcera todos los fines de semana gritándole a Vladimir por tele. En el torneo de clausura 2025, el club lideró de manera absoluta el ranking de asistencia y recaudación de la Liga Promérica, con un total de 118.092 aficionados asistiendo a la cueva. La institución no enfrenta problemas aislados, sino una crisis sistémica entrelazada. La caída de su presidente, la precariedad de las finanzas y la inutilidad del equipo en la cancha no son cosas separadas, sino síntomas de una misma enfermedad. La crisis de Juan Carlos Rojas fue a consecuencia directa de una crisis financiera que se volvió insostenible, la cual a su vez se reflejó en una crisis deportiva de resultados de mierda. El terremoto de Antibás ha concluido su fase más visible con la salida de su presidente, pero las réplicas seguirán sintiéndose durante mucho tiempo. La pregunta fundamental que queda en el aire es si este cambio representa el inicio de una verdadera y profunda reestructuración que pueda salvar al club, o si vamos a tener que encontrar otro Vergara para que nos salve el culo otra vez. La vara es que todos estamos endeudados. Así de sencillo. Gracias. Buenas noches. No, pero el de hoy es un tema que nos concierne a todos, porque vamos a hablar del endeudamiento. Y yo al chile sé de este tema. Tengo tanta deuda que ayer me metieron en un grupo de WhatsApp con el Banco Nacional, Bacredomatic y Beto Le Presta. El pasado 13 de octubre, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio publicó su informe semestral comparativo de medios de pago, en el que registró un aumento en el número de tarjetas en circulación en Costa Rica, acompañado por una reducción en los saldos de deuda y depósitos bancarios. En otras palabras, los jóvenes cool dejaron de tirar tarjetazo para comprar el China en Arturo Calle a tirar tarjeta para comprar el Zully en Palí. Según la encuesta financiera a hogares del 2022, 49.6% de los hogares en el país, o sea, cerca de 864,000 hogares, posee algún tipo de deuda. Este dato implica que por cada hogar que no tiene deudas, existe otro cuyos miembros tienen flashbacks de Vietnam cuando oyen la frase "para su seguridad, esta llamada está siendo grabada". El crédito se ha convertido en una herramienta esencial para la gestión de gastos y la continuidad del consumo diario de los costarricenses. El endeudamiento ya no es solo un problema financiero, es un modo de existencia,
moldea la vida cotidiana. No es por moda, es un estilo de vida, como ser escato. De hecho, yo voy a empezar a grafitear chantes con amarrar perros is not a crime. El salario ya no pertenece al trabajador, es la mitad del banco. Y dependiendo del banco, puede que hasta sea más o hasta el salario entero. Vivimos actualmente en una realidad donde la vida entera está captada por los bancos. Hay Bac Salud, Bac Mascota y hasta Bac Cantonés con un financiamiento a 36 meses. Porque ahora usted puede endeudar con tasa cero con la roja para comprarse la tasa verde. ¡Qué rico! Y no es solo el BAC, aunque ellos llevan la mención honorífica, porque pronto no va a existir un solo aspecto en nuestras vidas que quede fuera del control de los bancos. Pero, ¿cómo llegamos a esto? Muy sencillo. Para entender la trama... En un principio, cuando un imperio conquistaba a algún pueblo, le imponía un tributo, una deuda, y si no la pagaban, llegaba la violencia. Y no llegaba sola, porque llegaba con su hermana, la usura. Así, el imperio ganador solía imponer a conveniencia deudas predatorias con intereses impagables que eran acuerdos muy injustos. Eran como trampas para exigir el pago de toda una población, y cuando ese pago no llegaba, el rey tenía todo el derecho de perpetuar cualquier tipo de explotación a la población a cambio del pago de la deuda. O sea, similar a deberle 3 cuotas al... Así, los contratos de crédito han existido durante todo el desarrollo de la ley civil en Costa Rica, pero antes eran muy distintos. Históricamente, en el seno de la cultura costarricense católica tradicional eran mal vistos, ya que la vida de grandes lujos y la usura está prohibida varias veces en la Biblia católica. In tiny Costa Rica finds anti-aircraft guns hurriedly mounted on rooftops in San Jose, the capital city. President José Figueres accuses Nicaragua, Costa Rica's neighbor to the north, and Venezuela with aiding the insurrection. Tras la Revolución de 1948, Costa Rica construyó un estado de bienestar. Uno de los pilares fundamentales de este sistema fue la nacionalización bancaria. Los bancos no eran vistos solamente como un negocio de ricachones. El banco era una extensión del Estado, con una función social. Eran entendidos como una poderosa herramienta de desarrollo para financiar los proyectos del Estado y así mejorar directamente la vida de las personas, siempre y cuando el crédito pudiera canalizarse hacia la agricultura y la industria, que eran las grandes fuerzas productivas nacionales. En esa época, aún no eran tan común eso de endeudarse para financiar un carro o una casa, y definitivamente no existen promociones de una licuadora de 20.000 colones por 87 Goyo cuotas mensuales a 6.500 colones. La gente daba por sentado su acceso a los servicios básicos y no tenían la necesidad de recurrir al crédito para acceder a la mayoría de cosas que necesitaban. Hasta este momento, Costa Rica se había consolidado como un modelo de desarrollo importante, donde logró, entre otras cosas, un crecimiento alto mantenido por gran parte de los años 1960 y 1970. Parte de este éxito tenía que ver con una relación íntima con la banca internacional, principalmente de bancos en Estados Unidos y Europa. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. Estos bancos gringos y europeos, quienes a partir de 1971 habían suspendido la convertibilidad del dólar en oro, comenzaron la era de dinero fiduciario, basado únicamente en la confianza y respaldo de los Estados Unidos al dólar. Como consecuencia, se dio una gran corrección estructural del orden financiero mundial, liderada por Estados Unidos. El FMI y el Banco Mundial, que anteriormente habían sido creados para reconstruir Europa de la Segunda Guerra, pasaron a adaptarse a cambiar sus funciones,
ahora enfocados en prestar dinero a países en vías de desarrollo. La transición a un sistema bancario como el que vivimos en la actualidad tiene sus orígenes en grandes crisis que sucedieron a principios de los 80s, como parte de la incorporación de Costa Rica al proceso de financiarización global. Esto permitió reorientar la banca de un modelo exclusivamente enfocado en el desarrollo productivo a uno que permita la infraestructura de endeudamiento masivo impulsado por el crédito de consumo. En 1979 ocurrió un shock petrolero que tuvo como catalizador la revolución en Irán. In an obvious reference to the United States, he said, "Foreign advisors have ruined our culture and have taken our oil." Antes de la revolución, el petróleo iraní pertenecía a un consorcio internacional de compañías petroleras privadas de Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos y Francia. Durante la revolución, los trabajadores del sector petrolero formaron protestas y huelgas que ocasionaron una parálisis económica total. Así, la producción petrolera mundial cayó abruptamente, reduciendo el suministro global y casi que duplicando de inmediato el precio de barril de $15 a $35 el barril. Debido a esto, y con la entrada de Ronald Reagan al poder en 1981, la Reserva Federal de los Estados Unidos elevó drásticamente las tasas de interés para combatir su propia inflación. Como consecuencia, la deuda que Costa Rica tenía con los bancos se disparó y se volvió impagable, pasando de $833 millones en 1977 a más de 3.500 millones en 1981. Todas estas condiciones tienen como punto de quiebre el periodo entre los años 1981 y 1982, durante la administración de Rodrigo Carazo. Los bancos estatales eran presionados por objetivos burocráticos. Otorgaron créditos en colones y dólares sin suficiente respaldo. Así, conforme la crisis se agravaba, los deudores ticos, tanto en colones como en dólares, no pudieron pagar sus deudas, generando morosidad masiva, una inflación gigante y una crisis bancaria. En 1985 entró el gobierno de Luis Alberto Monge, quien cambió totalmente la situación. Él logró pactar con los gringos para que nos fijaran las tasas de interés a niveles dignos, a cambio de unas cositas, para ponerlo en términos contemporáneos, unos chineos, unos cariñitos. Dícese la apertura definitiva de la banca, permitiendo que bancos privados pudieran otorgar créditos, rompiendo el monopolio estatal que existía en el mercado, y también iba incluido un préstamo de $80 millones del Fondo Monetario Internacional, que debería ser destinado a consolidar el tránsito al nuevo modelo del sistema financiero en Costa Rica. Esta liberalización de la competencia bancaria promovió el desarrollo de importantes políticas monetarias y la reestructuración de las fuerzas sociales, culturales y de la vida humana en nuestro país. El crédito se volvió indispensable para participar del consumo en la vida urbana. Las ofertas por consumo de tecnología, comida y diversión se diversificaron exponencialmente y se convirtieron en sinónimo de calidad de vida y sobre todo de estatus tanto real como simbólico. Esta nueva visión de la vida se expande especialmente para finales de los 80 y principios de los 90, en donde el país tiene como máxima aspiración el convertirse todo en un gran multiplaza, pero que por endeudamiento irresponsable de sus desarrolladores al final terminó siendo un outlet mall, pura pobreza y call centers. Esta nueva distribución de la vida financiera fomentó ante todo la creación de nuevas identidades centradas en el consumo. La obligación de endeudarse estaba íntimamente atada a la forma de conseguir reconocimiento de los otros a través de símbolos de prosperidad. Durante la década de los 2000,
se popularizó inmensamente el uso irresponsable de las tarjetas de crédito. Se volvieron un instrumento de pago y la punta de lanza del endeudamiento de la vida cotidiana. La competencia por vender estas tarjetas tuvo un salto cuantitativo con la llegada masiva de bancos extranjeros. Entre 2006 y 2007, como HSBC, Scotiabank, el desaparecido Citigroup y por supuesto nuestro amado BAC, las cuales impulsaron por medio de un marketing agresivo la masificación de las tarjetas, préstamos personales para vivienda, estudio, hipotecarios, pago automóvil, microcréditos y todo tipo de productos para cubrir cualquier compra compulsiva que se nos antoje con formas de endeudarnos de por vida cada vez más nuevas y eficientes. Listo. Ahora vaya, use esa tarjeta para bien y se suscribe a 4Plus Films en YouTube. ¿Qué puta fue eso? Había un anuncio del canal en un documento. Una deuda es una promesa. Las promesas perfectamente pueden romperse. No es lo ideal, pero se puede hacer. Es como, por ejemplo, ve este perro. Usted no quisiera tener que amarrarlo, pero quizás le toque. Naturalmente, algunas personas empezaron a enfrentar dificultades para pagar sus créditos a tiempo, colocándolos en mora, es decir, como deudores, lo cual forjó una división fundamental entre quienes poseen el capital suficiente y conocimiento para usar el crédito como una palanca para el enriquecimiento, y por el otro, yo, y la gran mayoría creciente que nos convertimos en esclavos de bancos por medio de una cadena y grilletes invisibles. Este nuevo orden financiero consolidó el poder en manos de una pequeña élite bancaria transnacional, que no solo controla el capital, también nuestras aspiraciones a futuro. La relación entre deudor y acreedor se fue convirtiendo cada vez más en una problemática y con una inclinación en la balanza de poder hacia el lado de los acreedores. Los bancos, quienes dictaban en total libertad los términos de los préstamos, las tasas de intereses y en gran medida las consecuencias legales del endeudamiento. Sembraron el germen de la discordia entre los costarricenses. La promesa de pagar las deudas se vio suspendida porque las promesas por una vida mejor, como están anunciadas en todo marketing bancario, el sueño de lograr los objetivos a través del consumo, nunca llegaron. Chocó con la realidad de que salarios estancados, condiciones crecientes de precariedad laboral, la constante privatización de la educación especializada y universitaria son condiciones que generaron una brecha insalvable entre todo lo que vemos en la calle, en televisión, todas esas imágenes de los viajes, los carros, el lujo que deseamos con tantas ganas y las posibilidades verdaderas de obtenerlo. O dígame usted, ¿ya tiene casa propia? Sí. ¿Y es suya? ¿O fue a medias con el BAC? En cualquier momento puede tener a Credomatic de roommate. Solo digo, las autoridades del Estado, sumidas en la tragedia de la crisis financiera con políticas de austeridad y recortes, actuaron de forma lenta. Y cuando respondieron, no lo hicieron para proteger al consumidor. Por el contrario, en un principio, el sistema judicial costarricense era lento e ineficaz para que la banca pudiera recuperar sus créditos. Por ende, nació la costumbre de no pagarle a los bancos. Suena cachete. Las deudas eran tramitadas según el Código Procesal Civil antiguo, en procesos lentos y que se retrasaban de forma abrumadora. Había procesos distintos para diferentes tipos de créditos. Todos tenían un proceso distinto: títulos ejecutivos, cobros sin título, hipotecas. Esto multiplicaba los trámites y la complejidad. Además, los deudores podían recurrir ante la instancia superior, creando expedientes gigantes y filas largas de embargos que movilizaban toda la maquinaria judicial, pagando meses de salarios a jueces y personal administrativos para recuperar en ocasiones 5 tejillas o menos. Sí, por primera y única vez la burocracia estuvo del lado del consumidor de a pie. Pero la vara no terminó en final feliz. Los bancos rápidamente desarrollaron otros mecanismos privados para castigar, aislar socialmente y sancionar a los deudores. Herramientas que tienen en índole ético, donde guardan expedientes con nuestros nombres e información obtenida de forma legal y abierta, o, bueno, a veces no. Le llamaron a estos mecanismos políticas de seguridad, historial de crédito, anotaciones negativas o manchas crediticias. Los bancos privados desarrollaron sistemas internos y sofisticados para dividirnos de forma clara: buena paga y mala paga. Bajo este criterio ético arbitrario, los bancos se disciplinó a los consumidores y se les excluyó de la vida financiera como una muerte social que proviene de métodos de calificación que dejan a las personas en un estado de indefensión, sin conocer las razones de su calificación ni la posibilidad de apelar ante estas cosas. Ajá, como en ese episodio de Black Mirror.
See you, Lacey. Es en el año 1995 que se crea SUGEF, Superintendencia General de Entidades Financieras, que es el mismo año que Equifax, empresa global de datos que monitorea y evalúa el riesgo crediticio de los consumidores, empieza a operar en Costa Rica. Ambas instituciones fuertes contendientes al premio por la entidad con nombre más propenso a ser confundido con una pastilla para el dolor de panza. La creación de la SUGEF es un fundamento importante en la construcción de la arquitectura legal e institucional para la liberación de la deuda personal. Se le otorgó, entre muchas cosas, la facultad de dar origen a normas sobre el sistema de información crediticia. La SUGEF publicó en 2005 el Reglamento para Calificación de Deudores, que estableció metodología estandarizada para que las entidades supervisadas por la SUGEF pudieran clasificar libremente a todos los costarricenses. Así surge la noción de mancha de crédito, que deja de ser una metáfora como una manchita, un lunarcito, y se convierte en un resultado que condiciona socialmente la vida y muerte de todos, basándose para calcular nuestro valor como individuos principalmente en nuestro comportamiento de pago y morosidad. De nuevo, el Estado respondió con mayor represión, aprobando en el 2007 la infame Ley de Cobro Judicial. Esta tiene como único objetivo simplificar los trámites en los tribunales para hacer los procesos de cobro más sencillos y rápidos para los acreedores. Es un mecanismo hecho a la medida para agilizar las obligaciones de crédito crecientes de los costarricenses que dejaban de pagar. Los que antes duraban 5 años en quitarle ahora pueden hacerlo en 2 o 3 meses máximo y con intereses, porque como lo dejó claro Kafka en el proceso, ante la burocracia, el que muere como un perro es el individuo. Usted no puede agarrar una entidad bancaria y meterle un balazo en un callejón. Créame, yo lo intenté. Los procesos de cobro judicial se convirtieron en el principal instrumento de coerción en Costa Rica. Se institucionaliza la violencia coercitiva por medios financieros. La recuperación de deuda con el paso del tiempo pasó a ser la obligación principal del Poder Judicial. Según datos del tercer y cuarto informe del Estado de la Justicia del programa Estado de la Nación, entre los años 2016 y 2018 se incrementó la demanda por los servicios judiciales de cobro judicial en un 44,3%, siendo la materia más recurrida por parte de todo el Poder Judicial. Es decir, el día de mañana, si los bancos nos perdonan las deudas a todos los costarricenses, el Poder Judicial se quedaría sin la mitad de su brete, siendo la otra mitad de su trabajo de encarcelar a la gente. Pero al no tener brete, el Poder Judicial se endeudaría, así que no arreglaría nada. Sería gracioso, pero poco productivo. En estos procesos de cobro judicial, los costarricenses han desarrollado técnicas creativas de cómo evadir sus obligaciones mercantiles para activar la prescripción, es decir, para que las deudas pasen tanto tiempo sin pagar que se vuelven incobrables. Existe alrededor de la industria, para obligarnos a pagar a tiempo, una industria paralela que se ha formado para que podamos efectivamente interrumpir la deuda de forma definitiva. Este tipo de industria se dedica a hacer una defensa nominal, en ocasiones muy cara, para salvar a los deudores, lograr una magia jurídica únicamente alcanzable para los deudores con acceso constante a asesoría legal de calidad. Para que me entienda, ese toque de la prescripción, imagínese que usted es de esos cararias y que su deuda es una chavala. Quedó claro, ¿no? Si bien una regulación del 2020 permite que los bancos no cobren tasas de intereses desproporcionadas, sí fue ese mismo año que le pusieron una ley para que porfa no pongan unas tasas de interés proporcionadas y calculadas conforme a alguna razón. Pero esta introducción tardía no permitió modificar la estructura sistemática. El capital financiero disfruta de una vía casi libre para la acumulación por medio de tasas abusivas y la consolidación de este proceso ha tenido unas consecuencias terribles para la sociedad costarricense. Se estima que cada año cerca de 60.000 personas adquieren créditos informales. Con la entrada en vigencia de la ley contra la usura, las mujeres, personas sin historial crediticio y los ciudadanos de zonas rurales resultaron afectados, pues quedaron excluidos de otras alternativas para optar por préstamos. Como consecuencia de la falta de acceso al mundo formal de crédito, se han creado organizaciones al margen de la ley que prestan dinero. Son conocidos como gota a gota. Prestan dinero en condiciones contractuales que ellos crean y en ocasiones manipulan a conveniencia. Según un reciente estudio de las Naciones Unidas sobre el tema titulado Esquema de préstamos con prácticas ilegales, el fenómeno gota a gota en Costa Rica, se logró identificar que hay un perfil diverso entre las personas que recurren a este tipo de crédito, que tradicionalmente se asociaba con personas en situación de pobreza o informalidad, pero que hoy en día es utilizado por una gran parte de la población, pobres o no.
Según la encuesta de Cultura Financiera de la Universidad Nacional SIMPE-UNA del 2023, un 5,3% de la población costarricense admite haber recurrido a estos préstamos, con mayor incidencia en personas de 35 a 44 años. Básicamente, el préstamo gota a gota es el Uber del crédito. Solo que si usted no cumple, en vez de ponerle una estrella, le ponen un plomazo. Los montos promedio de estos créditos oscilan entre los 200 y los 350.000 colones mensuales, con tasas de intereses que superan hasta el 20% semanal o mensual. Se encontró que las denuncias por extorsión cobratoria relacionadas a estos préstamos superaron los 2.000 casos entre 2023 y 2024, concentrándose cerca del 56% en San José, aunque es un fenómeno con presencia en todas las provincias. La creciente oleada de violencia homicida que vive el país convierte esto en un problema de seguridad nacional. En este año ha habido varias detenciones relacionadas a esta actividad. Es difícil decidir qué porcentaje de la gran oleada de homicidios que vivimos actualmente es una consecuencia de una guerra de narcos, como afirma el gobierno, y qué porcentaje corresponde al cobro de este tipo de deudas, ya que de los casi 900 homicidios ocurridos este año, el llamado ajuste de cuentas es el principal motor. Y ajuste de cuentas puede significar muchas cosas, desde disputas por territorios, venganzas, sicariatos, hasta deudas no pagadas. Digo, tendría sentido. Usted tiene una cuenta y de una se lo hacen ajustado a hacha. Es probable que ya sepas en qué etapa de tu vida financiera te encuentras. Así que mejor planifica tu ahorro y organiza tus recursos financieros desde ahora. Te lo decimos con mucho cariño porque deseamos lo mejor para tu vida. Frente a esta crisis de endeudamiento a la que se nos ha expuesto, también financiada y organizada por bancos e instituciones financieras, parece que la gran respuesta institucional ha sido débil siendo un piropo, ya que activamente se hace promoción de lo que llaman educación financiera. Una solución frágil de explicar en la práctica, en especial para quien se endeuda por motivos de vida o muerte como salud, vida y trabajo propio o el de sus hijos. Este disciplinamiento, al enfocarse únicamente en el conocimiento individual sobre ahorro, presupuesto y manejo del crédito, elude las causas estructurales, la liberalización que permitió tasas usurarias durante las décadas, la precarización laboral que obliga a depender del crédito para subsistir y la infraestructura legal de cobro que favorece al acreedor. La educación financiera vista desde esta perspectiva no puede empoderar nunca al deudor, ya que su fin último es que el consumidor de créditos nunca pueda desafiar el sistema. La respuesta es entregarle un manual de instrucciones sobre cómo vivir, cómo gastar su dinero y sobrevivir con lo mínimo y cómo gestionar su propia explotación de manera más eficiente. La idea de que toda deuda, sin importar su origen o sus consecuencias, es sagrada y debe ser pagada a toda costa es una invención moderna, peligrosa y moralmente corrupta que se utiliza como herramienta de control y violencia. Pensar que todas las deudas son sagradas es históricamente incorrecto. De hecho, la mayoría de las sociedades antiguas entendían perfectamente que la acumulación de deudas sin control llevaba a la esclavitud masiva y al colapso social. En el jubileo mesopotámico, nos fuimos a Mesopotamia, los reyes sumerios y babilónicos periódicamente declaraban borrón y cuenta nueva. Cancelaban todas las deudas de los campesinos, liberaban a los siervos por deudas y devolvían las tierras que habían sido entregadas como garantía. ¿Por qué lo hacían? No por buenas notas, es la humanidad, sino por pragmatismo. Un campesinado libre y con tierras podía producir alimento, pagar impuestos y servir al pueblo. Un campesinado esclavizado por deudas era improductivo y propenso a la rebelión. La propagación y cancelación de deudas es una herramienta para mantener la estabilidad social y económica y debe recuperar este sentido cuanto antes. Pero hasta que eso pase, a título personal, el único consejo que puedo darle: vea, pa, tiene deudas. Tiene más perros amarrados que mi primo Rigo, que tiene un poco de pitbulls en el patio. No se vaya así con el BAC, no se vaya con el Banco Nacional, con su institución de confianza. Malray le presta, perro. Harto de que lo llamen en la mañana cuando usted está ruleado porque se la pegó sabroso. Nosotros no lo llamamos. Nada más de si tiene deuda, le caemos de un alchán y se acabó el problema. Y usted, pero también el problema. Ya sabe, Malray le presta, perro. Conoce.